Buenas noches, mi nombre es Hernán Darío Lobo Bertel, mis compañeros son Jorge Andrés Bernal y Andrés Camilo. Vamos a hacer la presentación de la actividad número 3. Elegimos el tema orificios. Siguiente. En esta diapositiva quiero iniciar explicando qué son los orificios y por qué son tan importantes en la ingeniería civil e hidráulica. Los orificios son un elemento básico que permiten controlar y medir el flujo de un líquido a través de una abertura pequeña, como lo vemos en tanques y presas y vertederos. Estudiarlo nos ayuda a entender cómo se comporta el agua al pasar por estos puntos y a diseñar estructuras seguras y confiables. En pocas palabras, los orificios son esenciales para el manejo del agua en obras hidráulicas. Siguiente. La definición de orificios, pues los orificios se definen como una abertura de sección definida hecha en una pared delgada que permite la entrada y salida de un líquido. El flujo que pasa por un orificio depende principalmente de tres factores: la altura, la carga hidráulica, es definir la diferencia de nivel entre el líquido y el centro del orificio, el área de la abertura y la aceleración de la gravedad. Además, los orificios pueden ser de carga libre, que es cuando el chorro sale al aire, o sumergido, que es cuando están completamente bajo el nivel del líquido. Siguiente. La clasificación de los orificios. Existen varias formas de clasificar los orificios según distintos criterios. Pues puede ser por posición, por forma, por régimen de flujo o también por tamaño relativo. Por la posición puede ser pues verticales, horizontales, inclinados o de fondo. Por la forma pues pueden ser circulares, pueden ser rectangulares, cuadrados o triangulares. También por el régimen de flujo, que si la superficie del agua no cubre el orificio, se llama flujo libre. Y si está totalmente cubierto, se llama flujo sumergido. Por tamaño relativo, pues los pequeños corresponden a paredes delgadas, mientras que los grandes pues son asociados a paredes gruesas o conductos cortos. Esta clasificación pues nos ayuda a seleccionar un tipo adecuado según la función hidráulica que se necesite. Siguiente. Elemento de un orificio. Esta parte pues vemos principalmente el elemento que interviene en un orificio. Primero, pues el tanque o el recipiente que contiene este fluido. Luego, la superficie libre, que es el nivel superior del líquido. La carga hidráulica, que es la distancia entre la superficie y el centro del orificio. También tenemos la vena contracta, que es un punto donde del chorro del agua se estrecha más al salir. Y finalmente el chorro de salida, pues que es básicamente la corriente del agua que fluye hacia el exterior. Cada uno de estos elementos influye en cómo se comporta un fluido y en el cálculo del caudal también. Siguiente. El fenómeno de la vena contracta. Pues básicamente es cuando el agua pasa por un orificio y no sale con la misma forma del agujero, sino que se estrecha más. Esto ocurre pues, por la convergencia de las líneas pues, de las líneas de corriente y también por la inercia del fluido. El estrechamiento se llama vena contracta. El área de la vena contracta es menor que el área del orificio. Esto genera una diferencia entre el caudal del teórico con el real. Por eso se utiliza un valor de corrección llamado coeficiente de corrección, que normalmente está entre 0,6 y 0,7. Este fenómeno es fundamental para calcular correctamente el flujo que pasa por un orificio eh, en condiciones reales. Sigue mi compañero. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Jorge Bernal. Características hidráulicas del flujo. El flujo a través de un orificio es no permanente, varía si baja el nivel del líquido. Se considera flujo incomprensible o unidireccional. La energía disponible se transforma principalmente en la energía cinética.
puede presentarse en pérdidas de fricción y turbulencia. El flujo laminar es de una sola dirección, en capas paralelas. El flujo turbulento se puede mostrar en varias direcciones o un flujo caótico. A continuación tenemos el coeficiente hidráulicos, entonces el coeficiente de contracción es igual al área de la vena contracta sobre el área del orificio. La relación entre el área de vena contracta y el área del orificio. Valores típicos de 0,60 a 0,70. Coeficientes hidráulicos. El coeficiente hidráulico es la velocidad real sobre la velocidad teórica y corrige las pérdidas de energía por fricción, valores típicos del 0,97 al 0,99. El coeficiente hidráulicos, ¿sí?, es igual al caudal sobre el coeficiente de descarga de raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es el más usado en la relación del caudal real con el teórico. Valores típicos 0,60 a 0,65. Ecuación general del caudal. La ecuación teórica de Torricelli para el flujo libre es: velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad de la altura. Y el caudal teórico sería: caudal teórico es igual a área 2 veces la gravedad de la altura. Pero considerando las pérdidas reales se usan coeficientes de descarga. Caudal, coeficiente de descarga de raíz cuadrada de 2 veces la gravedad de la altura. La derivación de Torricelli y Bernoulli. Según el principio de Bernoulli, entre la superficie libre y la salida del orificio. Entonces tenemos que P1 y P2 son presiones en los puntos. Tenemos la altura de la cabeza, tenemos velocidades del flujo, la gravedad, suponiendo presiones atmosféricas en ambos puntos. Y velocidad 1 sería igual a 0. Para ello utilizamos la fórmula de velocidad de igual a 2 veces la raíz de 2 veces la gravedad. Esta velocidad ideal se ajusta para obtener la velocidad real. Sigue mi compañero. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Camilo Chinome y yo voy a continuar explicando un ejemplo del cálculo del caudal. En este ejemplo, se va a calcular el caudal que sale por un orificio en una pared, es decir, la cantidad de agua que fluye por segundo. Lo primero que debemos hacer es determinar el área del orificio. Para ello vamos a utilizar la fórmula del área del círculo. Pues como todos sabemos, el área del círculo es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Como ya tenemos en el enunciado, sabemos que el diámetro del orificio es de 0,02 metros. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestra fórmula, quedando pues 3,1416 equivalente a pi. El diámetro es 0,02 al cuadrado dividido en 4, dándonos así un área de 3,1416 por 10 a la menos 4. El segundo paso es calcular la velocidad teórica. Esta velocidad se calcula por la ecuación de Torricelli, el cual pues permite calcular la velocidad con la que sale el agua por el orificio. Esta es igual a la raíz de 2 por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y pues la altura del líquido, que en el enunciado nos da que es 0,8 metros. Al reemplazarlo, nos da como resultado 3,96 metros por segundo. Y como último paso, lo que debemos hacer es calcular el caudal. Este se calcula mediante el coeficiente de descarga, que también nos lo da, que es 0,62, el área, que ya lo calculamos, y la velocidad. Ya reemplazando pues la fórmula, nos da un caudal de 0,77 litros sobre segundo, o que es lo mismo, 7,72 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva, en esta imagen, nos muestra lo que pasa cuando tenemos varios orificios en un mismo muro. Por ejemplo, en un tanque o una presa. Lo primero es que los orificios se pueden colocar en diferentes alturas. Eh,
Esto para controlar el nivel del agua o del líquido. Lo segundo es el caudal total, es decir, la cantidad total del agua que sale. Es la suma de los caudales de cada orificio. Y como último, si los orificios están muy cerca entre sí, los chorros pueden interferirse uno con otro, lo que hace que el flujo total sea un poco menor. Resumiendo un poco esto, pues los orificios, entre más orificios significa más salidas de agua, pero hay que cuidar su separación para que no se estorben entre sí. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva vemos las principales aplicaciones de los orificios hidráulicos en el sistema de agua. Tenemos el control de descarga. Este se usa para vaciar o mantener niveles en tanques, presas o embalses, controlando cuánta agua sale. Tenemos la medición del caudal. Esto en laboratorios o en industrias, los orificios sirven para medir la cantidad de agua que pasa porque el flujo se puede calcular con precisión. Estructuras hidráulicas. Ayuda a liberar agua de forma controlada y evitar que las presas o los canales se sobrellenen. Sistemas de riego y drenaje. Este permiten distribuir el agua de manera uniforme, como en tuberías o en emisores de riesgo. En general, los edificios tienen ventajas importantes, pero también desventajas, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente, porfa. Aquí podemos ver las ventajas y las limitaciones. Las ventajas es que tienen un diseño simple y económico, lo que hace que sean más prácticos para muchos sistemas. Son fáciles de instalar y mantener, no requiere equipos complejos. Y por último, son muy útiles para hacer mediciones rápidas de caudal o flujo de agua. Como limitaciones tenemos que no son tan precisos cuando el flujo es turbulento, porque pues el movimiento del agua puede afectar la medición. Son sensibles a obstrucciones, por lo que se tapan o ensucian y pues dejan de funcionar bien. Y por último, requiere una calibración experimental, es decir, hay que ajustarlos o probarlos en condiciones reales para asegurar que midan correctamente. En resumen, estos dispositivos pues son muy prácticos, son muy económicos, pero hay que cuidarlos y calibrarlos para que pues den unos muy buenos resultados. Siguiente. Y por último, pues tenemos nuestras conclusiones. Para concluir, pues podemos decir que los orificios son elementos muy importantes en la hidráulica porque nos permiten controlar y medir el flujo de líquido en diferentes sistemas, ayudando a mantener un manejo eficiente del caudal. El comportamiento del flujo que pasa por un orificio depende de varios factores, como el coeficiente hidráulico y la o carga que lo impulsa. Y finalmente, pues la ecuación de Torricelli, cuando se ajusta con el coeficiente de descarga, nos da una estimación más real del caudal, ya que las pérdidas de energía que ocurren en el flujo. Muchas gracias. Gracias. Listo, muchas gracias.